Da a escoger a nosotros entre lo bueno y lo malo. Nos da libertad a nosotros. De ahí viene lo del libre albedrío. Pero entonces, porque Dios quiere que nosotros, cuando lo busquemos a Él, cuando lo sigamos a Él, lo hagamos no por obligación, sino lo hagamos ¿por qué? Por amor. Por amor. Bueno, entonces, ¿qué consecuencia nos trae el pecado a nosotros? Ya dijimos que la muerte, ¿cierto? ¿La muerte de qué? La muerte del alma. La muerte del alma. Ahora, ¿qué clase de pecados nos pueden llevar a la condenación? ¿Qué clase de pecados nos pueden llevar a nosotros a la condenación? Para eso yo quiero leerles a ustedes una carta del apóstol Pablo. Una carta del apóstol Pablo. Está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. Ahí Pablo nos va a dar a nosotros como una lista de pecados. Como una lista de pecados que nos pueden llevar ¿a dónde? A la condenación, que nos puede hacer perder a nosotros el alma. Nos puede hacer perder a nosotros el alma. Entonces, vamos a ver qué nos dice Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? Él empieza diciendo a que toda persona que sea injusta, toda persona que actúe mal, toda persona que lo haga con maldad, con el pensamiento de hacer daño, esa persona puede perder, puede condenarse, ¿sí? Puede llegar a la condenación. Dice, no se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, hombre con hombre, mujer con mujer. Eso es un pecado grave que nos puede condenar a nosotros. Entonces, cuando nosotros hacemos esos actos, cuando hay personas que hacen esos actos, esa persona debe ¿qué? Esa persona debe luchar para salir de eso. Debe comprender que si continúa en ese pecado le puede llevar a perder la vida eterna. Puede perder la salvación, ¿sí? El pecado de ¿qué? El de ese de hombre con hombre y mujer con mujer. Ustedes ya saben a qué me refiero yo con eso. Entonces dice, sigue diciendo, dice, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, aquellas personas que se inclinan y se apartan de Dios y siguen a ¿qué? A hombres, siguen a hombres. Esos están idolatrando al hombre. Para dar un ejemplo, cuando una persona prefiere a un artista, se apega tanto a un artista, se pega tanto a un actor, se pega tanto a un jugador, por ejemplo, de fútbol, a un cantante, y cuando para ellos es más importante esa persona que Dios, eso se llama idolatría. Eso es idolatría. Entonces, y esos hay muchos, de esos se ve muchísimo. Personas que prefieren estar en un encuentro donde viene un artista a cantar, prefieren estar en un encuentro eso que estar en las cosas de Dios, que participar en las cosas de Dios. Lo mismo el fútbol, para ellos es más importante el fútbol que Dios, y se apartan de Dios. Lo mismo que los cantantes, o lo mismo que por ejemplo los actores de cine o actores de novelas, todo eso, o sea, todo eso. Otra cosa que también nos aparta de Dios y que puede ser para nosotros idolatría, es cuando nosotros preferimos el dinero que Dios. Preferimos más el dinero que Dios. Preferimos estar trabajando, estar realizando muchas actividades para ganar dinero, para hacer dinero, para tener dinero, para derrochar.
y se nos olvida que todo eso lo tenemos gracias a Dios, y eso nos aleja también de Dios. Entonces, dice, ni los ídolos, ni los adúlteros. Dice, ni los adúlteros. ¿Quiénes son los adúlteros? Adúlteros son todos aquellos hombres o mujeres que, estando casados por la iglesia de Cristo, la iglesia católica, dejan a su esposa o dejan a su esposo para irse a vivir con otra persona. Eso se llama pecado de adulterio y Dios lo condena. Eso nos puede llevar a nosotros a la condenación. Ese pecado es un pecado mortal, nos pueden llevar a la condenación. Dice, ni los comodones, aquellos que quieren vivir en comodidad, aquellos que no quieren que los molesten, que no quieren que los busquen para nada, que quieren estar divirtiéndose, gozándola, y yo soy libre, y porque soy libre yo hago lo que quiera, me aferro al mundo y a las cosas que el mundo me da. Esas personas también pueden ser juzgadas y pueden ser condenadas por ese pecado. Dice, ni los ladrones, ni los ladrones, ni aquellos que roban, aquellos que atracan, aquellos que se adueñan de lo ajeno, ni esos. También eso es un pecado mortal y también nos puede llevar a la condenación. Dice, ni los que tienen nunca bastante, o sea, los que no se conforman con lo que tienen y que quieren tener más y más y más. Aquellas personas que ya tienen lo necesario y viven bien, y sin embargo quieren tener más, que envidian a los otros, que yo quiero tener eso y yo quiero tener aquello. Uy, a mí me falta eso, me falta aquello. O sea, aquellos que no se conforman con lo que tiene y quieren conseguir todavía más a costa de lo que sea, esas personas también pueden perder la salvación, pueden ser condenados, pueden ser juzgados. Dice, ni los que tienen ni los borrachos, ni los borrachos. Todas aquellas personas que les gustan embriagarse, todas aquellas personas que toman solamente por tomar, aquellas personas que no se conforman con una sola cervecita o un solo trago, sino quiere tomar y tomar y tomar hasta desfallecer, hasta perder el conocimiento, hasta perder la conciencia. Esas personas también pueden perder el alma, pueden ser condenados, pueden ser juzgados, los borrachos. Y dice, ni los chismosos, aquellas personas que les gusta vivir de lo ajeno, hablar del prójimo, chismear, que está pendiente de lo que el otro hace. Esas personas también, si no dejan de hacer eso, pueden ser condenados, pueden ser juzgados. Los chismosos, dice la palabra de Dios. Dice, ni los que se aprovechan de los demás, ni aquellas personas que se aprovechan de las otras personas, aquellas personas que son oportunistas, aquellas personas que están pendientes de lo que le pasó al otro para caerle, para en vez de ayudarlo, lo ayudas a perjudicar. Entonces están pendientes de los demás, esas personas. Dice, todos estos no heredarán el reino de Dios. Todos estos no heredarán el reino de Dios. Entonces, aquí yo les di a ustedes una lista que Pablo nos da a nosotros de aquellos pecados que nos pueden llevar ¿a dónde? A la condenación. Pablo también habla en Gálatas 5:19, habla de otros pecados. En Apocalipsis 21:8 también habla de otros pecados.
Jesucristo también en Marcos 7:21 nos habla también de otros pecados. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer nosotros para no perder la salvación, no perder la vida eterna, no perder la gracia de Dios? Tenemos que alejarnos de esos pecados, tener en cuenta esos pecados y alejarnos. Hay otro pecado que también Pablo lo muestra, y eso está en el versículo 18, también de Corintios 6, que aquí no lo descubrimos, pero que aquí sí nos lo explica mejor. Dice Pablo, dice, huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Huyan de las relaciones sexuales prohibidas. Esto es más que todo para los jóvenes. ¿Para los qué? Para los jóvenes que les gustan experimentar. Para los jóvenes que todavía no son ni mayores, son niños todavía y ya están experimentando la sexualidad. Toman la relación sexual, las relaciones sexuales como deporte. Pierden pierden ¿cómo es? Pierden la dignidad. Pierden la dignidad. Para esas personas, para esos jóvenes, dice Pablo, dice, huya de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Cuáles son esas? ¿Qué es una relación prohibida? Es lo que llamamos nosotros fornicación, es lo que la iglesia llama fornicación. Aquellas personas que viven o tienen relaciones sexuales con personas que no están casadas, aquellas parejas que viven años viviendo juntas sin casarse. Ese pecado también Dios lo condena, pecado de fornicación o de relaciones sexuales prohibidas. Dice, cualquier otro pecado que alguien cometa quedará fuera de su cuerpo. Entonces mire que la importancia que tenemos que tener con de las consecuencias que el pecado trae, ¿sí? Ya sabemos cuáles son las consecuencias que trae el pecado: la muerte, ¿cierto? Y la muerte del alma, la vida, podemos perder la vida, ¿sí? Y ahora, ¿cuáles pecados debemos tener en cuenta? Todos los que yo ahorita le acabé de hablar del apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo evitamos el pecado? ¿Cómo podemos nosotros evitar el pecado? ¿Cómo podemos nosotros evitar ese pecado? Pues, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, si nosotros nos dejamos guiar por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios y que quiere que todos se salven, porque Él vino al mundo fue para salvarnos, ¿sí? Él no vino al mundo a condenarnos, sino a salvarnos. Él nos dice la fórmula, se puede decir, de cómo nosotros podemos alejarnos del pecado, cómo nosotros podemos evitar el pecado, cómo nosotros podemos apartarnos del pecado. Vamos a leerlo. Eso está en Mateo capítulo 26, versículo 40 al 40. Y vamos a mirar a ver. San Mateo capítulo 26, del 40 vamos a leerlo desde el 39. San Mateo capítulo 26, versículo 39 al 41. Vamos a leerlo. Mire lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para evitar el pecado, para alejarnos del pecado, para no dejarnos contagiar del pecado? Dice el Señor: Jesús fue un poco más adelante y, postrándose hasta tocar la tierra con su cara, oró así: Padre, si es posible que esta copa se aleje de mí, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volviendo donde sus discípulos, los halló dormidos, y dijo a Pedro: de modo que no pudieron permanecer despiertos
ni una hora conmigo. Estén despiertos y recen. Estén despiertos y recen para que no caigan en tentación. ¿Para que no qué? Para que no caigan en tentación. El espíritu es animoso, el espíritu es fuerte, el espíritu es poderoso, pero la carne es débil. Jesucristo ya sabía que nosotros por nuestra constitución humana, por nuestra constitución carnal humana, nosotros íbamos a ser ¿qué? Débiles. ¿Débiles a qué? A la tentación, al pecado. Entonces, pero Él nos da a nosotros la fórmula. ¿Qué dice Él? Oren. ¿Qué nos dice Él? Oren. ¿Oren para qué? Para que no caigamos en ¿qué? En tentación. Para que no caigamos en tentación. ¿Y cómo debemos orar? ¿Cómo debemos orar? Hay dos formas de hacer oración. Una que es personal. Una que es personal, hablando directamente con Dios. Y otra la hacemos en comunidad. ¿Otra la hacemos en qué? En comunidad. La oración es muy importante. Hacer el rosario es muy importante. Pedirle al Señor que nos aparte de esas cosas es muy importante. Pero, ¿cómo nosotros podemos realizar esto? O sea, ¿cómo esa oración actúa en nosotros? Para que nosotros nos alejemos del pecado. Para que nosotros no caigamos en la tentación del pecado. Vamos a leer, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo referente a eso. ¿Cómo es que, qué tenemos que hacer nosotros para que esa oración surja, para que esa oración haga efecto, para que esa oración nos proteja, nos ayude, nos quite a nosotros la angustia, nos quite a nosotros las preocupaciones, los miedos, todo aquello que nos pueda a nosotros tratar de quitar a nosotros la paz. Romanos, eso está en Romanos, capítulo 8, versículo 26 y 27. Aquí el apóstol Pablo nos dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esa oración realmente tenga el efecto que nosotros queremos? Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, nosotros somos débiles, pero el Espíritu Santo, dice, pero el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. ¿Acuerdan lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Oren para que no caigan en tentación, aunque la carne es débil, aunque el Espíritu es fuerte, hablando del Espíritu Santo, la carne es débil, ¿cierto? Entonces, debemos siempre estar en oración, pero esa oración, ¿a quién tenemos que invocar? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo entre en nuestra ayuda, dice, no sabemos cómo pedir, ni qué pedir, pero el Espíritu Santo pide por nosotros, dice, pero el Espíritu Santo pide por nosotros como gemidos inefables. Entonces, sigamos. Entonces Pablo sigue diciendo que, sigue el versículo 27, dice, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu, pues el Espíritu quiere conseguir para los santos lo que es de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando vamos a pedirle a Dios para que nos aleje a nosotros de las tentaciones, nos aleje del pecado? Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, orar, pero orar pidiéndole ¿quién? Al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo sea el que abogue por nosotros, interceda por nosotros, nos dé a nosotros la fuerza que necesitamos para poder alejarnos de las tentaciones, alejarnos del pecado. Si ustedes se acuerdan, cuando Jesucristo también fue tentado allá en el desierto, donde duró 40 días y 40 noches, ¿quién acompañaba a Jesús? ¿Quién lo acompañó a él en ese desierto
y a combatir las tentaciones. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo acompañó a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Espíritu Santo es muy importante en la oración. Una oración sin invocar también al Espíritu Santo no vamos a tener esa fuerza para nosotros poder lidiar con aquellas tentaciones que se nos puedan presentar a nosotros, para poder evitar el pecado. Muy bien, entonces ya diremos cómo podemos evitar nosotros el pecado. ¿Cómo lo podemos nosotros evitar el pecado? Muy bien. También hay en muchas ocasiones en que por nuestra libertad o por nuestra cuestión de que nosotros, muchos piensan que ser libre es hacer lo que quiera, o que nosotros por tener libertad, cuando nosotros escuchamos mucho esa frase, déjeme tranquilo, déjeme ser feliz, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, ¿qué tanto trae para nosotros esa dicha libertad? ¿Sí será esa la verdadera libertad sí será eso una verdadera libertad para nosotros, a hacer lo que nosotros querramos? ¿O cuál es la libertad que el Señor nos quiere dar a nosotros? Entonces dice aquí, ¿qué es la libertad y para qué sirve? ¿Qué es la libertad y para qué sirve? Si nosotros tomamos la palabra libertad, nos damos cuenta que cuando hablamos de libertad, hablamos de una persona que está libre. Por decir un ejemplo, una persona que es esclava, una persona esclava, tiene tantos años de ser esclavo de una familia, y de pronto la familia le dice, el amo le dice al esclavo, bueno, a partir de hoy usted es libre. Le dio libertad, ¿cierto? Le dio libertad, es libre. Pero está hablando de una libertad ¿de qué? Una libertad de donde él pueda ya hacer ir para cualquier parte, hacer lo que él quería hacer sin necesidad de rendirle cuentas a nadie. Una libertad, ¿cierto? Libertad. Pero ¿cuál libertad es la que nosotros debemos tratar de evitar, debemos nosotros tratar de obtener? ¿Y cuál libertad nos puede nosotros a llevar a la condenación también, a las tentaciones, ¿sí? Entonces, mire, para conocer nosotros esto, de qué libertad Dios quiere, vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pablo en Gálatas 5:1 nos dice, ¿quién es el que nos da a nosotros esa libertad? ¿Cómo realmente podemos nosotros ser libres? ¿Cuál es la libertad que nosotros deberíamos tener nosotros? Dice Gálatas 5:1, dice, Cristo nos liberó para ser libres. ¿Quién nos liberó a nosotros para ser libres? Nuestro Señor Jesucristo. Dijo, manténganse pues firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Qué está diciendo Pablo acá con esto? Pablo está diciendo que la única forma, no hay más, de realmente nosotros ser libres, que podamos hablar nosotros de libertad, libres, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es dejándonos guiar por nuestro Señor Jesucristo, recibiendo a Cristo, conociendo a Cristo, siguiendo a Cristo, ser discípulo de Cristo. Eso sí nos puede llevar a nosotros a esa verdadera libertad. Y mire que nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice allá en Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Jesucristo, que es el Señor, que es Dios, nos dice cómo podemos ser realmente libres nosotros. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros realmente ser libres? Juan capítulo 8, versículo 31. Dice, Jesús decía a los judíos
que habían creído en él. Había un grupo de judíos, un grupo de judíos bastante, que empezaron a creer en Jesús. Y entonces Jesús les dice: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces, para uno ser un verdadero discípulo de Cristo, un verdadero discípulo de Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Seguir su palabra, conocer su palabra, obedecer su palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Sí? Un verdadero discípulo de Cristo conoce las Sagradas Escrituras, ama la palabra de Dios, escudriña las Sagradas Escrituras. Entonces dice, sigue diciendo acá Jesús, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en la palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces Jesús dice, si ustedes quieren realmente ser libres, ¿qué tienen que hacer? Conocerme a mí. ¿Y cómo me conocen a mí? A través de la palabra, estudiando la palabra, leyendo la palabra, siguiendo la palabra de Dios. Entonces, esa es la verdadera libertad. No esa libertad de la que nosotros a veces nos acogemos. No, como yo soy libre, hago lo que yo quiera. Como yo soy libre, puedo hacer lo que me da la gana. Me puedo emborrachar, puedo engañar a mi esposa, puedo vivir en concubinato muchos años, puedo robar, puedo matar, porque soy libre, No, esa no es la libertad. Jesucristo dijo, Pablo dijo que eso era vivir en la esclavitud. Eso es vivir en la esclavitud. Lo que nosotros llamamos libertad, lo que el mundo llama libertad, para Dios es esclavitud. Para Dios es esclavitud. Eso es vivir en la esclavitud, dice Pablo. Entonces, ahora, no consiste, mira, aquí hay otra pregunta. ¿No consiste precisamente la libertad en poder decidir también por el mal? O sea que cuando a nosotros se nos presenta el mal, cuando a nosotros nos presenta hacer algo malo, cometer una injusticia, cometer un pecado, eso lo podemos nosotros llamar como libertad. Poder yo escoger qué clase de pecado puedo tener y qué clase de pecado no puedo tener. ¿Será que yo puedo tener ese poder o esa autoridad? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo acerca de esa dicha libertad, de que nosotros podamos escoger el mal también, así como escogemos el bien, podemos escoger el mal. Entonces, en Corintios, 1 Corintios, capítulo 4, capítulo 6, versículo 6, capítulo 12, Pablo nos dice algo referente a eso, de lo que nosotros llamamos libertad, de lo que nosotros llamamos ¿qué? Libertad. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Todo me está permitido, pero no me hará esclavo de nada. Pero no me haré esclavo de nada. Dice Pablo, todo me está permitido. ¿Qué dice Pablo? Yo puedo hacer lo que quiera. Yo puedo hacer lo que me da la gana. Yo puedo robar, puedo matar, puedo adulterar, puedo fornicar, puedo hacerle daño a cualquiera. Yo puedo hacerlo. Eso se me permite a mí. Pero dice Pablo, pero no todo me conviene. ¿Por qué? Porque si yo mato, ¿qué pasa? Me llevan a la cárcel o me pueden matar también. Si yo robo, ¿qué pasa? Me meten en la cárcel también. Si yo le hago mal a una persona, a mí también me hace mal. Entonces, dice Pablo, aunque yo pueda hacer todo,
supuestamente por esa libertad que yo tengo, también yo debo pensar en las consecuencias. ¿Debo pensar en qué? En las consecuencias, porque todo acto trae consecuencias. Todo acto trae consecuencias. Por eso es que las personas cuando actúan así por sin pensar y hacen las cosas sin pensar, después vienen las lamentaciones y ya vienen los arrepentimientos, pero ya no vale. Cuando una persona después de que mata a alguien y dice no, me arrepiento, ya qué pasó, ya lo mató, ya aquí se va a arrepentir. Ahora tiene que ir a pagar esa persona que mató. Entonces, Pablo dice, no, yo puedo hacer lo que quiera, pero cuidado, porque eso también me puede ¿qué? Condenar. Y Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, también nos da otra enseñanza referente a esto. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice el apóstol Pablo, dice, no sigan la corriente del mundo en que vivimos. No sigan la corriente del mundo. Mire, Pablo nos dice, pilas. Mire que el mundo es perverso. El mundo es malvado. El mundo no nos da cosas buenas. El mundo nos ofrece son cosas malas. Dice, no vivan pendientes ustedes del mundo. No vivan ustedes pendientes del mundo, dice Pablo. Diga, no sigan la corriente del mundo, dice Pablo. No sigan la corriente del mundo. Ah, que ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Sin saber para dónde van. No, dice Pablo, no, señora, así no es. Dice, más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Dice, más bien piensen, analicen todo lo que van a hacer. Analice lo que el mundo nos está ofreciendo. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Qué nos ofrece el mundo a nosotros? Maldad, asesinato, robos, drogas, fornicaciones, de todo eso, ¿sí? Eso es lo que el licor, todo eso nos ofrece, el mundo nos ofrece eso a nosotros. Entonces dice Pablo, pilas, más bien transfórmense, más bien conviértanse, más bien vuélvanse a Dios, más bien busquen de Dios, más bien aférrense a Dios. Entonces dice, así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, ¿sí vio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, lo que le agrada a Dios y lo que es perfecto para Dios. Entonces, mire, Pablo dice, más bien transfórmanse, más bien piensen, si yo cometo esto, si cometo este pecado, cometo esta falta, ¿qué va a pasar conmigo? No, yo no quiero eso. No, yo quiero es tener paz, tener amor, que todo el mundo me quiera, que todo el mundo me respete. Para eso lo mejor es que transformarme, para eso lo mejor es que dejarme guiar por Dios, dejarme guiar por Dios. Entonces mire la importancia. Pablo, mire como Pablo nos dice ahí,